pantalla. Entonces de una vez vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Bueno, antes que nada pues quiero saludarlos en esta oportunidad pues para la sesión actual del día de hoy, en la cual pues vamos a continuar viendo todos los temas relacionados a Excel pues básico, en el cual pues vamos a seguir pues hablando en relación a lo que es el curso como tal. En la sesión anterior pues habíamos visto ya lo que eran las funciones pues anidadas, lo que era pues las funciones del sim, y adicional pues estábamos ya viendo lo que era la función, pues ya digamos entrando un poco más en profundidad con lo que eran las funciones pues totalmente relacionadas a lo que era la parte de buscar en la horizontal y buscar en la horizontal y en la vertical. Esto pues para poderlo como tal pues entender. En la sesión anterior lo que nosotros teníamos que pues entender es que siempre que nosotros pues tenemos la fórmula pues vamos a revisar pues siempre vamos a tener las dos funciones que nos van a permitir pues encontrar un valor deseado pues teniendo en cuenta las disposiciones pues allí planteadas que pues nosotros pues ya deseemos. Entonces la idea cuál es, la idea es que nosotros pues podamos en este sentido encontrar pues también ese valor, y que pues siempre vamos a tener que darles en este caso pues el valor buscado, es decir, lo que nosotros deseamos encontrar, teniendo en cuenta un número de rango de datos, un número de columna o de fila, pues según según el caso, y pues siempre le vamos a indicar en recomendación pues que sea falso. Esto porque pues eso es un valor como tal, pues es un valor que se va a encontrar de manera exacta, ¿no? El resultado digamos nos va a dar pues como tal pues exacto, ¿no? Entonces pues eso digamos en ese sentido. Listo, permítame un segundito que era pues para tener ya las condiciones adecuadas. Por ello lo está haciendo. Entonces volviendo, ya tendríamos pues en este caso que decir en este punto que nosotros lo primero que tenemos interpretar otra vez, digamos, yo lo quiero reforzar para que quede claro lo que son los rangos. Cuando yo elijo los rangos, entonces ¿qué es lo que sucede? Que aquí empiezan a cambiar lo que son las columnas y la denominación pues, de las columnas y de las filas. Entonces como aquí yo lo pongo como un número imaginario, entonces ya esto se vuelve la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, y lo mismo, la columna 1, la columna 2, la columna 3, y en general. Ahora, ¿por qué lo decimos de esta manera? Porque cuando nosotros incluimos aquí lo que es el tema de columna o fila, siempre va a ser pues siempre va a ser un número que va determinado pues por la selección. Entonces aquí pues yo he seleccionado 6 filas, y en este caso pues he seleccionado 11 filas y 6 columnas. Entonces pues esos serán los números de acuerdo digamos al caso. Ahora, el ejercicio que nosotros pues estábamos planteando anteriormente era para encontrar como tal cuánto era el valor de las ventas que se tenía en el día 9 de enero de 2019. En este caso, digamos, si miramos esta tabla, pues nos va a indicar que pues efectivamente son 731.000. Entonces pues teniendo en cuenta esto, vamos a mirar entonces lo que es la estructura. Entonces vamos a mirar que aquí en este caso pues ya pues cuando nosotros observamos en este sentido, vamos a observar que nos va a decir igual buscar. Entonces empezamos a tener en cuenta pues que como nosotros aquí vamos a darles el número de columna, porque pues el valor está en la columna 6, dándole digamos la fila como tal, pues entonces el número de la columna va a ser igual a 6. Entonces, ¿por qué? Para que digamos así podamos entender de acuerdo digamos también el ejemplo anterior, y ese es el siguiente, y es que nosotros vamos a partir de estos datos que se encuentran en esa parte que está aquí, digamos lo que es columna 1, 2, 3, 4, aquí lo que va a buscar es este valor, y ya dándole la columna como tal, el número de la columna. Entonces aquí vamos a encontrar que cuando se unen los datos pues
encontramos que va a ser 731.000. Esto, digamos, en ese sentido, pues como se estaba hablando en la forma, en la parte pues anterior, ¿no? Entonces en la sesión anterior. Entonces aquí vamos a realizar, pues aquí pues permítanme un momentico, aquí ya les amplío con lo que es la lupa para que podamos ver aquí cómo vamos a hacer esta formulación. Entonces yo le voy a decir igual buscar, vamos a buscar en este caso, bueno, permítame, yo lo utilizo de esta manera, buscar en la vertical, ¿cierto? Buscar en la vertical, porque pues va a buscar ese en la columna, el siguiente dato. Entonces abro como tal el paréntesis y me va a decir el valor buscado. Generalmente este valor buscado pues ya lo tenemos aquí, que es 9 de enero de 2019. Si ustedes pues aquí lo pueden observar, aquí lo selecciono que está en la celda L13, ¿cierto? Y desde luego pues vamos a generar lo que es la tabla. Pues en este caso pues lo vamos a irnos aquí a la parte como tal, que es que es en este caso esta tabla que nosotros encontramos en esta parte, ¿cierto? Y la vamos a seleccionar. Si ustedes se dan cuenta, pues ya queda seleccionado lo que son los datos. Pues esto, digamos, ya en el capítulo anterior había, digamos, explicado un poco más a detalle, seleccionando lo que es el tema de los datos, y como el número de la columna en donde queremos hallar el valor está en la columna 6, entonces pues cuando miremos la fórmula aquí, digamos en este caso como tal, pues vamos a entender que en este caso pues tiene que tener en la columna, en este caso la número 6, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta aquí para poder observar. Entonces tenemos la columna 6, que sería la de valor, y desde luego entonces vamos a decirle falso. Listo, entonces aquí pues lo podemos hacer de esta manera para asegurarnos que nos da el valor como tal. Entonces, y de una vez entonces obtenemos el mismo valor que nosotros pues habíamos visto en la parte pues anterior en este presente ejercicio. Entonces aquí por ejemplo la venta del 9 de enero pues era 731.000. Ahora aquí hay que entender que pues para buscar en la horizontal entonces el ejercicio cambia. ¿Por qué? Porque si en la primera nosotros estábamos buscando, digamos, el valor a partir de lo que era una fila, ¿cierto? Para poder entonces dándonos el valor del encabezado de una columna. En el anterior ejercicio era de la fila, en este caso digamos el encabezado va a ser ¿cuál? La columna. Entonces nosotros le decimos febrero para buscar entonces de acuerdo a esto del año el número de fila para unir los datos. Entonces por ejemplo, si yo quiero saber cuánto fueron las ventas, ¿cierto?, del mes de febrero de 2000 y hallar la respuesta de 31 millones, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Primero, cuando yo le diga febrero, pues va a saber que ya bueno, le dan este dato. Segundo, pues ya se selecciona lo que es el tema de la tabla de datos, como en este caso, digamos aquí yo lo voy a rodear de esta manera. Y adicional, entonces en este sentido lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Entonces ya cuando yo le digo febrero y tengo ya los datos, entonces él ya sabe que la respuesta está aquí. Entonces ya Excel lo que hace es decir, bueno, ya sé que es febrero, ya sé que la tabla están en estos datos, y ya sé que me tienen que decir entonces el número de la fila, teniendo en cuenta pues esta selección. Entonces como la respuesta va a estar aquí, que la voy a dejar de blanco, que esta es la respuesta, entonces yo le tengo que decir que la fila 3. Entonces con eso pues une aquí, ¿cierto? Entonces en ese sentido se une aquí lo que es esta parte, digamos, ya lo que es la fila 3, y ya con la información que tenía previa, entonces aquí encuentra el dato. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a hacer ya cuando estemos aquí pues viendo lo que es el tema del buscar en la vertical. Entonces vamos a ir a hacerlo, vamos aquí entonces a formularlo, buscar entonces en la horizontal, o sea en la fila. Entonces buscar en la horizontal, y entonces el valor buscado, vamos a decirle aquí está febrero, ya decirle 21, vamos a decir la matriz. Entonces aquí permítanme, vamos a irnos aquí a lo que es la tabla,
aquí queda ya seleccionada. Miren, seleccionamos siempre con encabezados y todo. Miren que acá seleccionamos todo. Y desde luego, entonces, cuando nos vamos aquí a esta parte ya de lo que es el tema indicador de columna, entonces, indicador de fila, entonces vamos a saber cómo es la de febrero de 2000, sabemos de que es la fila 3, entonces aquí por eso le vamos a decir la fila 3, es un indicador de fila 3, y en ese sentido pues el dato pues va a ser falso, ¿cierto? O sea, exacto, es decir, falso es igual a resultado exacto. Entonces, en ese sentido, aquí pues vemos la formulación que está aquí y cuando iguala, entonces 31.111.700, como lo que nosotros pues podemos ver cuando revisamos aquí la tabla, ¿sí ven? Entonces, ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de la herramienta buscar en la horizontal o buscar en la vertical. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este caso. Ahora, aquí hay un tema que nosotros pues tenemos que empezar a trabajar pues al respecto, y es en relación a lo que es el tema de coincidir. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, usted tiene una tabla, pues aquí está a nivel académico con 11 filas, 6 columnas, o también pues en la parte superior pues muy chévere que usted digamos encuentre digamos esta parte. Pero ¿qué pasa si usted por aquí, por ejemplo, tiene tiene diferentes años, digamos tiene meses, tiene años, y tiene pues no solamente 11 registros, 11 filas, sino tiene 1000? Entonces pues es complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que uno tendría que hacer? Entonces, lo primero que uno tendría que hacer, digamos, en estos casos, y que pues que es importante, digamos, que nosotros lo desarrollemos, es la parte de que devuelve los datos tabla. O sea, ¿qué es lo que significa esto? O sea, permítame aquí en la herramienta, cuando nosotros hablamos de lo que son tablas, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos este conjunto de datos, pero este conjunto de datos que nosotros estamos viendo, digamos a continuación en este momento, no son una tabla, son un conjunto de datos numéricos, de fecha, de texto, los cuales pues están organizados pues por fechas, pero que no representan una tabla. Entonces, ¿cómo hallamos cuál es la herramienta de tabla? La herramienta de tabla es la que nosotros, al entrar aquí en el menú, en la cinta de opciones, en insertar, entonces aquí pues descubrimos lo que es el tema de una tabla. Entonces, mire, la tabla es para analizar los datos relacionados. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros lo tengamos en cuenta? Porque a través de lo que es el desarrollo de tablas es que tú también vas a poder estar desarrollando no solamente esta función, sino todas las demás, en especial las de bases de datos, que pues esto digamos se empieza a ver desde el Excel intermedio, para poder entonces manejar digamos esta información. Entonces digamos, ¿por qué? Porque cuando ustedes le vayan a dar digamos la relación de la misma tabla, pues él les va a permitir pues hacer los datos necesarios. Entonces miren, vamos a mirar cómo vamos a transformar esto digamos en tablas. Vamos a transformarlo de la siguiente manera. Entonces vamos a ir primero, vamos a seleccionar toda la información. Permítame, aquí yo reduzco la lupa y miren lo que va a suceder. Entonces vamos a seleccionar todo lo que son estos datos. Vamos a hacerlo con esa parte. Vamos a irnos a lo que es la herramienta aquí de tabla. Entonces, ya con los datos seleccionados, vamos a decirle tabla. Miren que acá me crea una tabla en donde están los datos, entonces me selecciona ya lo que yo he hecho. La tabla tiene cabezas, claro que sí, entonces le voy a dar clic en aceptar. Entonces, bueno, para completar, bueno, el tema de los autofiltros, permítame un segundito aquí, pues lo vamos a hacer. Vamos a quitarle entonces en este caso pues lo que es el tema de los filtros, para que pues no nos vaya a interrumpir, digamos, en este caso. Y entonces pues ya con esto digamos le vamos a quitar los filtros y con eso pues lo podemos transformar en tabla, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Es la parte de tablas. Entonces listo, aquí quitamos las tablas como tal. Entonces aquí lo vamos a hacer. Listo, vamos a seleccionarlo todo otra vez. Entonces ya de una vez, y de una vez entonces acá insertar tabla, y de una vez entonces lo hacemos. Listo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces aquí lo que vamos a ver es que pues efectivamente pues esto se ha transformado en una tabla.
aquí lo que hemos hecho al seleccionar y darle en que existen unos encabezados es convertir eso en una tabla. Generalmente estas tablas pues van a aparecer así en este color azul como ustedes lo están viendo, pues aquí digamos, pues para que se vea, digamos así, un informe. Vamos a hacer para que se vea, digamos, de esta manera. Listo. Y aquí entonces le vamos a dar formato de fecha otra vez para que nos quede pues listo. Entonces vamos a tenerlo, digamos, de esta manera. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que cuál va a ser la ventaja, digamos, de crear esas tablas. Mire, crear la información. Si ve que aquí los encabezados se transforman en fecha, vendedor, punto de venta, ¿sí ve? Entonces siempre el encabezado nos va a permitir pues realizarlo, y aquí pues vamos a poder hacer pues, diferentes tipos de análisis. Ahora, es digamos la primera parte, ¿no? Ahora vamos a ver que pues efectivamente cuando nosotros queremos pues en este sentido utilizar lo que son listas desplegables para poder transformar esto en columna y fila, porque pues siempre vamos a tener, por ejemplo, como aquí ya lo tengo digamos predeterminado, pues el valor buscado lo podemos colocar digamos de esta manera para que cada vez que nosotros deseemos pues lo podamos cambiar. Por ejemplo, si yo le digo acá que no me dé la venta del 9 de enero sino la del 10 de enero, pues de una vez automáticamente lo cambia. Pero aquí digamos empieza a haber un problema digamos con la fórmula. ¿Por qué? Porque esta fila, digamos, si nosotros necesitamos estar cambiando el indicador, perdón, de columna, porque en algún momento necesito saber el vendedor, necesito saber entonces el punto de venta, digamos, por ejemplo, digamos, si yo le digo 3, entonces me va a dar el punto de venta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago para poder entonces que este indicador de columna pueda, digamos, modificarse de acuerdo a lo que yo necesito? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a esta parte, digamos así, y vamos a crear una lista desplegable como está pues aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros la hacemos? Entonces, vamos a mirar de esta manera. Aquí yo le voy a borrar todo, absolutamente todo. Entonces, borrar todo, para que ustedes entonces observen cómo nosotros vamos a hacer para qué. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Aquí yo tengo un ejemplo, digamos que en el cual yo genero lo que es el tema de producto y me genera inclusive, me dice cuál es la fila, cuál es la columna, digamos con producto, que sería 4. Si nosotros, digamos, revisamos, nos damos cuenta de que aquí la columna 4 es toda la de producto. Y si ustedes revisan, revisamos aquí pues, en el ejercicio de comprobación, ustedes se van a dar cuenta que ya está configurado. Entonces sigue que nos da que el producto 4 el día 10 de enero fue leche condensada, ¿cierto? Entonces si nosotros vamos aquí, vean, 10 de enero y entonces encontramos leche condensada. Entonces para que lo podamos tener allí en cuenta. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto, porque pues sé que digamos este tiene múltiples aplicaciones. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que para hacer esta lista desplegable, primero vamos a determinar dos espacios. Entonces aquí yo voy a hacerlo en estas dos celdas. Entonces aquí voy a ubicarlas. Entonces aquí voy a hacer esta parte digamos como tal. Aquí va a estar pues de esta manera. Voy a ponerle un relleno así pues un poco pues en color pastel pues para que vean la diferencia, y aquí es en donde va a estar la lista desplegable y aquí me va a decir el número de la lista. Listo, entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces, lo primero es la lista desplegable. ¿Qué es la lista desplegable? La herramienta de Excel que nos va a permitir pues seleccionar pues cualquiera de estos ítems que están pues aquí presentes. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero es que tenemos que tener pues los datos que nosotros pues queramos tener en cuenta. Entonces en este caso pues aquí hemos apartado lo que es la lista desplegable de fecha, vendedor, producto y demás que puede estar incluido allí. Y también pues se puede digamos directamente sobre los encabezados que están aquí. O sea, si yo quiero tener una lista desplegable de estos puntos directamente digamos de los encabezados, también lo podemos hacer. O sea, son dos opciones que lo vamos a hacer. Entonces ahora vamos a ir aquí a la celda en la cual vamos a hacer la lista desplegable. Esta va a estar aquí, y adicional entonces nos vamos a ir al menú de opciones y nos vamos a ir a datos. En datos vamos a tener entonces en este caso lo que es la parte de validación de datos. Miren que aquí está herramientas de datos, validación de datos,
herramientas de datos y vamos a irnos a lo que es la parte de validación de datos. Como aquí no tenemos nada, entonces nos va a desprender esta ventana emergente en la cual pues nos va a pedir, bueno, esa celda qué configuración va a tener. Esta es la herramienta que nos va a servir a nosotros para poder entonces realizar esta parte. Entonces aquí nos puede decir cualquier valor, número entero, decimal, lista. Entonces aquí pues es para configurar. Esta herramienta es para que se configure, digamos, que no se pueda, digamos, incluir otros datos, digamos ahí, pero en este caso lo vamos a utilizar como listo. Aquí pues me va a decir omitir en blanco, pues con celda de lista desplegable, pues, para que realice lo que nosotros deseamos. Y en el tema de origen, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar en este caso, pues aquí quitando la lupa, nos vamos a ir aquí a lo que es el menú que está aquí en esta parte, ¿cierto? Y nos vamos a ir entonces en esta parte, vamos a irnos a buscar los datos que están en los encabezados que están aquí. Miren, valor, cantidad y demás. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hemos seleccionado estos datos que están, digamos, en esa parte de esta celda, y ya una vez que hemos seleccionado esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a darle clic en aceptar. Una vez dando clic en aceptar, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ir a la lista desplegable que ya vemos que acabamos de crear, y entonces miren lo que va a suceder aquí. Miren, aquí digamos, miren que ya aquí observamos que está esta lista desplegable, y si nosotros aquí corremos, miren, vamos a correrlo acá, listo. Entonces vamos a seleccionar, miren que aquí ya aparece fecha, vendedor, punto de venta, igual como está encabezado. Entonces miren que aquí ya puedo, digamos, seleccionar producto y demás. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí en este caso, pues producto, pues debería darme un número. ¿Cuál número? Que el número de columna el que representa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte de que pues, nos dé el número para poder entonces finalmente enlazarla a la fórmula? Vamos a llegar y vamos a señalar la celda, y en este sentido vamos a utilizar la fórmula de coincidir. Listo. Coincidir. Listo. Ahora, miren que vamos a hacerlo de esta manera. Dice valor buscado. Entonces vamos a señalar cuál. El valor buscado va a ser esta celda que nos va a decir o producto, o fecha, o valor, o punto de venta, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos va a decir? La matriz buscar. Entonces aquí es en donde nosotros, pues ya en ese sentido, vamos otra vez, digamos, a señalar cuál es la matriz buscada, y la matriz buscada en esta tabla que está aquí es cuál, es esta. Entonces miren, sí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que vamos a construir es una matriz, ¿cierto? Vamos a ir, miren que ya aquí, si ustedes observan, como ya esto es una tabla, entonces dice, vea, tabla 1 encabezados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya me va a formar una matriz que es 1 por 6, es decir, una fila por 6 columnas. Esto es lo que me está diciendo. Entonces, listo, ya con esto, digamos, así hemos terminado de seleccionar esta parte. Y adicional, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, digamos, con este coincidir? Que vamos a estar aquí, que está, digamos, la fórmula, y es punto y coma, para que nosotros pues podamos observar la fórmula. Miren, coincidir, el valor de n15, la tabla 1 encabezados, ya lo hemos seleccionado, y la coincidencia, entonces, pues va a ser, ¿qué tipo de coincidencia? Puede ser 1, 0 o menos 1. En este caso, la coincidencia pues va a ser 0. ¿Listo? Entonces, la coincidencia exacta es 0. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos a cerrar el paréntesis, y porque pues es 0, como ya lo hemos podido ver, y tenemos la respuesta. Entonces, miren que me da que, miren, si aquí pues observamos un momento, nos damos cuenta que aquí, si por ejemplo yo digo vendedor, pues obviamente va a ser 2. Aquí pues el vendedor pues va a ser 2 también. O sea, quiere decir que ya hemos mostrado lo que es el número de la fila en este caso. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que pues ya teniendo esta fórmula del buscar en la vertical, pues no lo vamos a mover porque es el valor buscado. Ya la matriz está
inclusive si yo le dijera acá, por ejemplo, tabla 1, mire, vea, tabla 1, que es la única tabla que está, digamos aquí señalada, miren que ya me la señala toda. Entonces, ¿qué quiere decir? De que independientemente de que incrementemos más datos, pues siempre vamos a tener en cuenta ese dato. Y aquí en los indicadores de columna, pues vamos a seleccionar este, que es el valor de esta celda. Voilà, como es, vea, vendedor María Antonio. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces tenemos esta parte, digamos, en donde vamos a modificar el valor buscado y el vendedor, y ya del listado. Entonces, ahora, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque pues siempre no vamos a tener unos registros fijos, sino que se van a ir actualizando. Entonces la idea pues es que efectivamente no tengamos que seleccionar todo, sino que ya tengamos la tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, vamos a hacer el ejercicio, digamos, en este sentido. Vamos a mirarlo teniendo en cuenta que pues vamos a generar un registro nuevo. Miren que si ustedes se dan cuenta, aquí nos puede generar un registro nuevo. Le voy a decir tab. Miren que aquí nos genera un nuevo registro. Le voy a decir entonces una fecha, que va a ser en este caso el 1 de diciembre de 2025. Listo. Aquí le voy a poner Leandro punto de venta L, producto. Entonces vamos a ponerle entonces Excel, vamos a colocarle cantidad 1 y valor 100, bueno, valor 1000. Listo. Miren que ya aquí ya está, ¿cierto? Ahora, ¿qué es importante aquí? Como ya es el tema de tablas, vamos a actualizar todo. Miren que aquí está dato, actualizar todo, pues para que no nos vaya a generar algún tipo de inconveniente. Y si nosotros vamos a ir aquí a lo que es la parte de actualizar lo que son las tablas con todo esto, miren lo que sucede. Entonces vean, entonces si yo le digo, en este caso, la fecha que nosotros dijimos aquí era ¿cuál? 1 de diciembre de 2025. Listo. Entonces sería 1. Ok, listo. Gracias. Vendedor Leandro. De una vez lo hicimos. ¿Sí ven? Ahora, si yo dijera que entonces vamos a aquí vamos a decirle la cantidad. ¿Sí ve? 1. Bueno, aquí cambia. Ahora, valor 1000. ¿Sí? Si nos damos cuenta de cómo funciona, digamos, esta parte. Entonces ya de una vez. Para eso son las tablas. Obviamente, pues aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, en este sentido, es lo siguiente. Y es el hecho de que pues nosotros, aquí cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver, en este caso, en relación a lo que es la parte pues de los datos, pues aquí sí, aquí yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo estas, ya digamos, esta se me vuelve que mi fila 12, ¿no? Entonces para que la tengan pues ahí presente. Y es lo mismo si ustedes incluyeran pues una nueva columna, ¿no? Entonces le dicen actualizar todo y vuelve, digamos, a decirlo. Bueno, vamos a hacerlo. Digamos, vamos aquí en este caso, miren lo que vamos a hacer, pues así básicamente con esto. Voy a decirle entonces insertar columna a la derecha. Listo. Entonces esta le voy a decir nuevo, ¿cierto? Entonces, mire. Y aquí vamos a ponerle entonces vamos a ponerle entonces aquí como le tenemos, entonces voy a ponerle enero, entonces febrero, ¿cierto? Entonces mire, enero, febrero, listo, ponerlo así, noviembre, listo, vamos a ponerlo así estos meses. Y aquí para que no se distorsione, voy a, listo, y aquí también me voy a datos, actualizar todo, generalmente listo, actualizar todo, columna 7, vamos a ver,
Miren lo que sucede. Aquí no se ha actualizado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Vamos a irnos a datos y digamos en este caso a aplicar estos cambios con las celdas de la misma configuración. Lo único que yo le hice, vamos a mirar, miren, entonces vamos a seleccionarlo. Entonces mira, vamos a seleccionar este otra vez, vamos a darle aquí en datos, origen. Entonces miren, bien, listo. Ok, miren lo que sucede acá. Entonces miren, ya nuevo sería 7 y vea, ya aparece acá como noviembre, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta. Aquí pues igual va a suceder eso, pues no se tenía, pero miren que ya aquí vea 7, entonces sería, vea, noviembre. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este caso. Entonces si ustedes ven esto, vamos a poder entonces siempre tener esto automáticamente de acuerdo a las necesidades. Esto digamos, y lo mismo digamos si lo aplicáramos aquí, es la misma historia. Entonces aquí lo que tendríamos que configurar en este caso sería no las columnas como lo hicimos en el anterior caso, sino las filas, ¿no? Entonces en el coincidir, ¿no? Entonces miren que vamos a hacerle el coincidir aquí pues para programarlo. Entonces miren aquí cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí lo voy a configurar así para que pues lo podamos ver. Vamos a hacerlo, digamos, ya teniendo en cuenta esto, digamos, como ustedes se dan cuenta, vamos a volver esta también una tabla. Entonces insertar, en este caso miren, lo seleccionamos los datos que podamos repasarlo, insertar tabla. Sí, claro que sí, tiene encabezados, listo, ya se volvió una tabla, pues tal como la parte de arriba. Claro que bueno, recomendación, esto no lo estoy haciendo porque yo no voy a, ¿cómo es que se llama? Agregar más datos, ¿no? Pues digamos hasta allá, hasta el 12, porque pues siempre estas tablas es mejor dejarlas solitas en cada pestaña, ¿no? En cada una de estas pestañas pues dejarla solita. Aquí yo lo hago porque pues es a nivel académico, ¿no? Pero digamos porque pues imagínense acá el 13, 14 y entonces está ahí encima. E inclusive tampoco, digamos, si se hace análisis y demás, pues es mejor no hacerlas, digamos, aparte, cada tabla en cada una de sus pestañas, porque de pronto usted necesita, por ejemplo, borrar este registro, ¿cierto? Borrar este registro, y a menos de que usted conozca muy bien que pues para digamos borrar este registro, por ejemplo, usted puede utilizar esta herramienta en donde llega y le dice eliminar, ¿cierto? Pero entonces las filas de la tabla, ¿no? Entonces con eso pues va a eliminar entonces esta parte, y con eso pues puede dar, digamos, actualizar, a menos de que usted conozca, digamos, cómo eliminar pues esto, pues mejor. Inclusive pues a veces por el tema de trabajo es más fácil eliminarlo, digamos, desde aquí. Entonces por ende pues va a ser más ideal utilizar las tablas en cada hoja, ¿sí? en cada una de estas hojas de Excel. Entonces aparte, ahora vamos a mirar, digamos, cómo se hace, digamos, aquí tenemos lo que es el tema de años y febrero. Entonces lo mismo, vamos a hacerlo de la herramienta de coincidir. Aquí le vamos a poner otro color pastel bien bonito. Aquí pues bueno, vamos a utilizar el mismo para que se señale. Entonces ahora aquí vamos a hacer lo diferente, es por los años. Entonces vamos a hacer primero datos. Miren, aquí está, herramientas de datos, validación de datos. Entonces esa celda que está aquí seleccionada, le vamos a seleccionar aquí lista, y de una vez entonces en el origen nos vamos a ir a esta parte para que pues ya ustedes aquí la podemos ver. Nos vamos a ir a los años, ¿no? Entonces ojo, aquí la validación de los años, entonces pues la vamos a hacer con estos años, ¿no? Entonces miren,
vamos a verlo de esta manera. Aquí ya pues lo seleccionamos. Aquí ustedes se dan cuenta que mire, si aquí podemos seleccionar también este, pero bueno, aquí no nos hace digamos como gran diferencia. Vamos a hacer, vamos entonces volviendo a seleccionar todo lo que son estos años. Miren, ya están seleccionados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, de una vez volvemos aquí y bueno, aquí ya no nos permite, bueno, ya. Entonces damos clic en aceptar y si nos damos cuenta, entonces lo que vamos a observar es que aquí ya tenemos la lista desplegable. Miren, ya tenemos 99, 2000 y demás. Inclusive cada vez que se genere, aquí hay una ventaja digamos al respecto, es que cada vez que se genere pues va a ir generando digamos lo que es el nuevo año, ¿no? Entonces vea, parte aquí de esta parte de aplicar formatos, listo, damos cuenta que aparecen ya los años. Ahora aquí vamos a hacer ya el coincidir, pero con respecto a este. Entonces mire, vamos a hacer la prueba con el año 2000, que en este caso pues va a ser en este caso pues tendría que ser pues creo que sería 3, ¿no? Creo que en este caso pues sería 2, ¿no? Sería 3 y demás. Entonces por eso es importante, digamos, en este caso, aunque pues pueda sonar un poquito de pronto contradictorio aquí, digamos, no colocar los datos pues todos, o sea, en eso digamos ser digámoslo, vea, seleccionarlos todos desde año, no importa que salga en la lista desplegable, es mejor para que no nos confundamos. Listo, entonces mire, listo, ya. Entonces ya de una vez, sí va a aparecer año, pero igual no pasa nada. Usted ya sabe. Y para que el coincidir no nos vaya a afectar. Entonces bien, coincidir, que nos va a pedir varias cosas. La primera, el valor buscado. En este caso, pues el valor buscado va a ser aquí el año que yo le indique. La matriz. Entonces ustedes se dan cuenta, dice tabla, mire que está las únicas dos tablas, esa es la tabla 2, la que ya creé acá, entonces de una de la tabla 2 y la coincidencia entonces exacta que sería 0 y de una vez el paréntesis y cerramos. ¿Listo? Entonces aquí, ¿por qué no sale esta parte? Vamos a mirarlo. Mira qué es lo que sucede. Bueno, aquí está 2006, está bien. Tabla 2. Si está tomando los datos, mire que ya entonces está estos datos y la coincidencia exacta. Listo, entonces vamos a mirar por qué no me aparece, que aparece así de esta manera. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, igual es la misma estructura. Entonces vamos a generar, voy a generar otra vez, pues lo voy a hacer desde esta parte, a ver si nos listo. Bueno, aquí en estas cosas yo ahí sí, como se dice, aquí no entiendo por qué es lo que pasó acá, me está dando esos tipos de errores que no deberían suceder, como ustedes se podrán dar cuenta. Entonces bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera, porque aquí me debería dar decirme, ok, ya sé cuál es el, perdón, aquí la embarré por algo, como lo habíamos hecho, ya sé qué fue lo que pasó. Entonces miren, resulta que aquí lo que tenemos que hacer, como pues esta es la es esto, entonces aquí la matriz, ¿no? Entonces aquí sería 13 por 1 es la matriz, lo que estaba haciendo. Listo, entonces ahí está, ok, entonces ya nos da, ¿sí ve? Entonces, ¿cómo es la forma de coincidir en este caso? El valor buscado, que en este caso sería 2008, en este caso la matriz buscada sería entonces ya
lo que es la parte de toda esta matriz, que es lo que nosotros lo que necesitamos configurar, ¿no? Que nos indica aquí entonces cuál es la columna, el número de fila y pues el resultado exacto, ¿no? Eso digamos es lo que nosotros pues vamos a tener presente. Bueno, y aquí pues lo que es la parte de 0. ¿Listo? Entonces 11, y aquí pues en esa parte pues lo vemos de esta manera. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver que pues efectivamente cuando nosotros aquí le vamos a cambiar en la fórmula de buscar en horizontal, no vamos a indicarle 3, sino que le vamos a decir aquí esta, que es esta, la que nos indica el número de fila, y entonces pues ya está programado. Entonces mire, fíjense en algo, digamos aquí yo voy a, está febrero, pues en este caso de 2008, digamos como tal, pues febrero de 2008 ya está con las filas y demás. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ver al respecto. Qué pena ahí que se va. Entonces miren, si por ejemplo yo aquí con la lista le digo abril, ¿sí? De una vez entonces nos da el mismo valor. Entonces nos da que hubo ventas de 93.444.000. Entonces si miramos las ventas de abril de 2008, vamos a ir, entonces abril es la de 2011, la de 2008. Miren que aquí es la 11, miren, 2008 abril, vea, 93 millones, perdón, 93 millones, aquí estaría. Entonces miren que aquí así igual, digamos, aquí yo lo que hago es que voy a señalar lo que hizo ya pues el equipo. Entonces miren, ya le genero esta parte, y aquí entonces pues genero pues esta parte amarilla también. Bueno, aquí lo voy a dejar digamos de este color para que pues se quede así, y de una vez entonces miren, vea, para mirar el siguiente ese ejemplo como tal. Ustedes se dan cuenta aquí pues quedó ya pues en blanco, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a generar con lo que es el tema de buscar en la horizontal y la vertical. Lo podemos hacer de diferentes formas, ya lo que digamos nosotros lo que necesitemos. En versiones más actuales pues habla de buscar X, entonces pues ya digamos eso será digamos un tema de un Excel un poco más adelantado. Entonces esto digamos con la parte de buscar en la horizontal, buscar en la vertical, y con lo que es la parte de listas desplegables, muy importante porque pues estas herramientas nosotros las usamos, yo las uso increíblemente, digamos ya después del tema del conocimiento las uso en muchas cosas en mi trabajo, para optimizar tiempos, porque pues a veces uno se puede demorar digamos 2-3 horas, y ya con eso pues uno lo utiliza digamos ahí ya 5 minutos. ¿Por qué? Porque uno ya busca la información, encuentra pues lo que dice esto, el tema de información, para diligenciarlo pues adecuadamente. ¿Listo? Entonces ese digamos es esos son la parte de lo que nosotros pues vamos a manejar pues en relación a lo que es buscar en la horizontal y en la vertical. Ahora es importante pues tener en cuenta que aquí dentro de lo que es esta herramienta pues como nosotros podemos siempre aprender digamos a usarla pues haciendo lo que es las prácticas. Entonces este material les queda a ustedes para que ustedes lo trabajen ahí, pues tiene los ejemplos, y pues ya con eso pues ustedes ya pueden saber de qué manera pues se puede trabajar. Bueno, espero que esto digamos haya quedado digamos así claro digamos en este sentido, para que pues allí se pueda pues hacer. Listo, vamos a mirar lo siguiente, digamos en este caso vamos a continuar pues si digamos no hay preguntas o dudas, vamos a mirar lo que es el tema de las fórmulas de formato de fecha. Entonces esto digamos es algo muy importante, como yo les digo, porque nosotros lo que vamos a hacer con el tema de formatos de fecha es poder utilizarlo de acuerdo digamos a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y cuando se lo digo que se puede manipular
es como se puede manipular también lo que nosotros necesitamos colocar allí de la manera en que se necesita, de forma personalizada y ojo, aquí yo les explico a través de lo que es la parte de, digamos, de una celda independiente, pero también lo pueden utilizar con las tablas dinámicas. O sea, es interesante porque también ustedes al indicarle, digamos, con tablas dinámicas, que es un tema que pues ya es para un Excel un poco más avanzado, un poco más adelantado, digamos, Excel intermedio, se puede, digamos, también entrar allá a manejar, digamos, esto. Lo primero que nosotros tendríamos que tener en cuenta cuando manejamos lo que es el tema de estos tipos de formato de fecha es lo siguiente. Imagínense que cuando nosotros manejamos esta parte de formatos de fecha, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto se maneja muchas de las funciones y lo que tiene que ver con fechas puntualmente se va a manejar en inglés, es igual. Entonces aquí por eso, digamos, dentro de lo que yo ya he manejado en esa parte, pues vamos a repasar algo pues básico que nos va a interpretar lo que es el tema de tiempo, ¿no? Entonces miren, lo primero es lo siguiente: cuando nosotros hablamos a nivel de lo que es la parte del inglés, permítanme acá, vamos a ver lo siguiente, y es que cuando uno habla de año, en inglés es year, ¿listo? Cuando uno habla de mes, entonces es month. Cuando habla de día es day, hora es hour, hour, minutes y seconds. Entonces, ahora, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando nosotros tenemos los diferentes formatos de fechas, pues hay que tener en cuenta que nosotros primero, digamos, antes que nada, nosotros debemos tener en cuenta que estos formatos de fecha pues van a configurarse teniendo en cuenta lo que se utiliza en el inglés, listo. Entonces pues eso, digamos, es como lo primerito que vamos a tener en cuenta en esto. Lo otro es que cuando nosotros manejamos lo que es el tema de fechas, pues cuando indicamos en este caso, digamos, la sigla D o la sigla o M o Y, siempre nos va a dar o el día, digamos, va a ser el día como tal, si es digamos, el día, digamos, si es 5, pues 5, 6, o sea, tal cual, ¿no? 2D o 2M o 2Y, entonces pues nos va a indicar, en este caso pues va a ser 05, digamos, en este caso 04 para el del mes, y el año pues como aquí pues es imposible digamos anotar un año, digamos, siempre hablamos que no, eso fue en el 99, eso fue en el 36, eso fue en el 17. Entonces pues por eso, digamos, lo interpreta de esa manera. Entonces por eso, digamos, acá con las Y pues los va a indicar aquí. Con las 3D ya el día pues ya no va a ser 5, sino que ya se vuelve, digamos, como tal el lunes, pero digamos las tres primeras siglas, ¿no? Lun. En mes pues no, como es 4 pues sería abril, entonces ABR. Y si hablamos de año, entonces pues como es imposible, digamos, decir 0, digamos 2022, entonces pues es imposible poner 022, pues para eso es 22, entonces lo voy a poner allí. Y ya pues al final, pues ya cuando nosotros hablamos de las 4D o M, pues va a poner todo lunes, abril completo y el año completo 2046. Recordar el hecho de que si nosotros hablamos de 1 de enero de 1900, es la fecha inicial de la que se parte, generalmente en lo que es, digamos, el tema de fechas. Cuando nosotros hablamos al respecto, es decir, nosotros hablamos de lo que es el tema de fechas y cuando se hace, digamos, las diferentes operaciones, porque siempre se va a partir de un número, porque pues digamos, de fecha está íntimamente relacionado al número. Entonces ¿a qué se va a partir? Digamos, aquí estamos hablando de que este formato 40.982, cuando yo aquí llego y lo transformo en una fecha, miren que me lo transforma en 14 de marzo de 2012. Entonces, ¿qué significa que nosotros lo transformemos acá en número? Entonces, mire, ¿qué hay?
40.982 días entre el 1 de enero de 1900 y en este caso entonces el 14 de marzo de 2012. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Vamos a hacer el ejercicio 1 de enero de 1900. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces si vea 1. Porque es el día 1. Sí, el día, o sea, así como nosotros partimos la historia en dos con Jesucristo, y en esto no voy a entrar en religión, que es el año 0, el 1, y por eso pues 2022 se supone que son 2022 años después de la crucifixión de Cristo. Recuerden que se cuenta, digamos, el año 0 no es en el día no es en el nacimiento, sino en su muerte. Entonces, en su crucifixión, para ser exactos. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. En este caso, el 1 de enero de 1900 es el primer día en existencia que toma Excel. Entonces, por eso, digamos, lo toma, y digamos, eso lo veíamos cuando estábamos hablando de lo que es el tema de la fecha, de lo que es la parte de estas fechas. Entonces cuando hace operaciones, o sea, siempre que se hace operaciones, entonces siempre que hace Excel, transforma las dos fechas en números, lo resta y vuelve y lo transforma en fecha, teniendo en cuenta de referencia el año 1900, 1 de enero de 1900. Entonces eso, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y una de las cosas que usted va a poder hacer es, por ejemplo, ¿cómo hacemos esto? Esto, digamos, es algo que nosotros hacemos a través de lo que es el tema de formato de fecha. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros aquí entramos, por ejemplo, a lo que es la parte de las celdas, digamos, aquí entramos hacemos clic secundario, ¿cierto? En esta fecha, y tenemos este menú emergente, nos vamos a formato de celdas. Lo que nosotros vamos a encontrar es que pues va a decir qué tipo, digamos, de datos es, por ejemplo, y que, digamos, podemos tomarlo. Entonces puede ser 14 de marzo de 2012, miércoles 14 de marzo, y aquí pues tenemos una gran cantidad de opciones que nosotros pues podemos tener, ¿cierto? Pero entonces también nosotros podemos utilizar, digamos, en esta, la que es la personalizada. Si usted se da cuenta, aquí aquí, digamos, se puede utilizar una personalizada, digamos, de la que nosotros queramos. Aquí hay diferentes tipos de formato, digamos, que aquí ya sé que se han podido generar. Entonces, y aquí usted los puede generar. Por ejemplo, vamos a generar, entonces, en este caso, digamos, yo puedo, digamos, generar aquí cualquier tipo de formato, digamos, como tal, y decir, entre comillas, el día, mire, vea, si ve que aquí ya me lo puede generar el día, y entonces miren que aquí, como yo tengo esto, miren que aquí yo puedo decir, vea, 14 de marzo, o entonces, vea, si ve, miércoles, digamos, 3D, aquí estoy utilizando 3D, miren que vea, el día o el día miércoles, el año. Entonces aquí pues también sucede, entre comillas, entonces sucedió lo que no se esperaba, cierro comillas. Entonces aquí pues va a surgir esto, miren, ¿sí ve? Entonces voy eliminando todo lo que yo necesite. Entonces miren, ya aquí lo puedo hacer, y de una vez entonces puedo decirle aceptar, y de una vez miren que aquí pues bueno, aquí me da este tipo de lo que yo les decía lo voy a ampliar un poco más, no, de esta manera. Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a mirar, uy, se quedó larguito, ven, permíteme, ya lo disminuimos en el tamaño para que lo podamos observar bien. Entonces miren lo que sucedió aquí, pero permítame, ya listo, ya se ve. El día miércoles de marzo de 2012 sucedió lo que nos esperaba, el día miércoles de marzo. Entonces aquí ya transformamos lo que es este tema de fechas, ¿no? Entonces esto, digamos, es lo que nosotros podemos hacer. De hecho, también, digamos, en el tema de formato de hora también lo podemos transformar dándole clic de secundario, y yéndonos aquí con clic secundario a lo que es la parte de formato de celdas. Y con esto entonces pues miren que aquí tenemos diferentes tipos de formato. Entonces aquí podemos seleccionar, en este caso es un horario militar, ¿cierto? Con segundos, días, miren,
podemos hacerlo, digamos, de esta manera. Pues acá nos dice 1 de enero de 1900 porque como no hemos establecido como tal, pero digamos podemos hacerlo así, vea, 2:35 de la tarde. Entonces miren, si ustedes se dan cuenta sí de que cambia el formato. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener pues muy presente con lo que es el tema de los formatos de fecha, que a veces pues nosotros necesitamos hacer algunas modificaciones y desde ese punto de vista se puede realizar. Generalmente no lo hacemos si es por el tema de desconocimiento, pero digamos se puede modificar no solamente para lo que es el tema de fechas, sino que también nosotros podemos hacerlo con diferentes tipos de texto. O sea, digamos, si yo necesito que por ejemplo, digamos, yo puedo acá decir que, digamos, 30, ¿cierto? Tengo 30. Voy a darle clic derecho. Van a mirar. Entonces, mire, 30. Voy a decirle, mire, formato de celdas. Con clic secundario. Me voy a ir a personalizada y le voy a decir, entonces general. Entonces, que diga, perdón, horas. Listo, mire. Si ve, 30 horas. Entonces si yo, mire, si yo le digo acá 40 horas, si se dan cuenta cómo puedo yo modificar. Mire, cuando nosotros tenemos esta información, digamos que podemos hacer esa modificación. Bueno, aquí yo hablo, digamos, de 40 horas. Ustedes pueden ponerle, digamos, diferentes números. Entonces esto es lo que uno va a tener pues muy presente, digamos, en esos casos, y con eso pues no va a tener que perder el tiempo, porque así configura pues toda la celda, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener allí presente, digamos, la forma personalizada. Entonces esto ahorra una gran cantidad de trabajo. Inclusive si uno, digamos, utilizara el condicional, entonces pues también tendría, digamos, muchos resultados, ¿no? Digamos que si aquí entonces el tema de 40 horas, entonces perdón, si allí arriba dice 96, pues entonces que aquí sea 50 y demás. Entonces esto, digamos, es lo que nosotros pues vamos a manejar en este sentido. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en la próxima sesión, pues que va a ser importante, digamos, también tenerlo en cuenta. Vamos a seguir mirando lo que es el tema de formato de hora, y en ese sentido vamos a empezar a manejar cómo podemos hacer diferentes tipos de operaciones. Listo, entonces aquí vamos a empezar con el tema de varias fechas, e inclusive ustedes pueden calcular lo que es el tema de días y hacer operaciones, por ejemplo, como el tema de liquidación. Digamos que, bueno, si un trabajador empieza sus vacaciones ahorita el lunes 2 de mayo, contando los 15 días hábiles y teniendo en cuenta pues ciertos festivos, cómo se puede hacer. Listo, entonces hay diferentes tipos de operaciones y que, claro, nos va a servir para diferentes temas. De hecho, pues se los digo, me ha servido también de esa manera. Entonces con esto pues vamos en ese sentido pues ya finalizando la sesión de el día de hoy. Listo, entonces pues para que lo tengamos allí